Saludos, mi nombre es Oscar Ignacio Botero y vamos a ver la solución teórica y la comprobación por medio de un simulador de un ejercicio con display alfanumérico. El ejercicio va a tener un circuito secuencial. Comenzamos analizando qué es un display alfanumérico. Es un dispositivo optoelectrónico que permite visualizar los números del 0 al 9 y los caracteres alfabéticos. Los hay de dos tipos, de cátodo común y de ánodo común. Los de cátodo común, los segmentos son activados con un 1 lógico y los de ánodo común son activados con un 0 lógico. El display alfanumérico lo hay de 14 y de 16 segmentos. Los segmentos son LEDs. ¿Cómo va la distribución del display de 14 y del display de 16? Tenemos acá en la parte inferior una imagen de un display de 14 segmentos, en este caso de 2 dígitos, o también le llaman un display doble, que es de 14 caracteres, y los de este lado son de 16. ¿Dónde está la diferencia? Está en el segmento A y en el segmento D, que en el de 14 es único el segmento, en cambio en el de 16 vemos que está partido tanto el A como el segmento D. La distribución de los segmentos en el display de 16 comienza en la parte superior, A1, A2, B, C, D1, D2, E, F, va al centro, G1, G2, arriba, H, I, J, abajo, K, L, M y el punto decimal. En el software Proteus, donde localizamos esa componente electrónica. Entonces está en la librería optoelectrónica y la componente se llama 16 segmentos MPX1 CC color rojo. Display de 16 segmentos de cátodo común y enciende de color rojo. Igualmente lo hay si se necesitara de ánodo común. Hay de cátodo, hay de ánodo. Y hay enciende en color rojo, en color verde y en color azul. Y esta lista que tenemos acá es la lista de las terminales y su correspondiente segmento. Acá tenemos una plantilla con los caracteres alfanuméricos. De acuerdo al requerimiento, aquí podemos ver qué segmentos se requiere que enciendan o apaguen. ¿Cuál es el enunciado del ejercicio? Dice: diseñe un circuito secuencial donde se visualice en un display alfanumérico de 16 segmentos de cátodo común el texto suma, punto, y se hace énfasis que con el último carácter debe encender el punto decimal, o sea que cuando encienda la letra A en simultánea deben encender el punto decimal. Como son 4 caracteres el texto que vamos a visualizar, entonces necesitamos 2 variables, ya que 2 a la 2 da 4. Con esas 4 combinaciones damos el barrido para leer el texto. Entonces aquí en el diagrama en bloques tenemos el primer bloque, es un circuito secuencial a base de flip-flop con una entrada de reloj, que lo que va a hacer es la secuencia de los números
decimales 0, 1, 2, 3. Porque con el 0 lee la S, con el 1 lee la U, con el 2 la M y con el 3 la A y el punto. Entonces el circuito secuencial, como tiene dos variables, o sea, dos flip-flop, tiene dos salidas. Y esas salidas van a ir dirigidas a toda la circuitería combinacional. Esa circuitería combinacional es la que se va a encargar de encender y apagar los segmentos del display. Tenemos acá la tabla de verdad para el circuito combinacional. Esta tabla y su simplificación va a ser común independiente del flip-flop que estemos utilizando, si es tipo D, si es tipo JK o tipo T. Esta parte combinacional es la misma para todos. Entonces tenemos acá la tabla, dos variables de entrada, A y B, que vienen de la parte secuencial o de la etapa secuencial, 4 combinaciones, 16 segmentos y este último segmento que es el del punto decimal que lo requerimos. Entonces vamos con la primera combinación A y B en 0, nos debe encender la letra S. Entonces vamos a ver qué segmentos componen la letra S. Entonces está el segmento A1, A2, F, G1, G2, es A1, A2, F, G1, G2, C, D1, D2, C, D1 y D2. Ya que esos segmentos deben estar en 1, el resto estarían en 0. Igualmente lo hacemos para la segunda combinación, para la tercera y para la cuarta combinación con sus respectivas letras, la U, la M, la A, y no se olvide del punto decimal cuando encienda la A, que aquí lo tenemos, el cronológico. Si observamos, hay segmentos o columnas en la tabla que tienen la misma información. Entonces, si tienen la misma información, se requiere hacer un solo mapa. No se requieren hacer, en este caso, 17 mapas porque estamos manejando 17 columnas o 17 segmentos, sino que las que son repetidas es un solo mapa. Entonces aquí está por colores de forma que lo podamos visualizar más fácil. Entonces tenemos que el segmento A1, A2, G1, G2, si observamos, tienen la misma información, los mismos datos booleanos. Quiere decir que son iguales. Lo mismo sucede con el segmento B y el segmento E. También con el segmento C y el F. También con el D1 y el D2. Con el H, J, L y con el I, con el K y con el segmento M. Entonces acá en esta tabla podemos ver una información donde tenemos qué columnas son iguales. Y ahí tenemos las azules, la verde, la roja, la amarilla, la café, la negra y el punto decimal. Entonces no son 17 mapas, son menos mapas. Esa información de la tabla luego la traemos a los mapas, son mapas de dos variables. Traemos a los mapas de dos variables y simplificamos. Entonces tenemos aquí el primer mapa que es de los segmentos A1, A2, G1, G2. Son dos islas. Leemos el mapa y nos da esta función, A negado por B negado más A por B. Resulta que esta función booleana es la función de la compuerta XNOR. Entonces para nosotros es más fácil y mejor implementar una compuerta XNOR que la operación de estos dos términos. Tenemos acá el mapa del segmento B y el E, que nos da A más B, el segmento C y el segmento F,
algo característico en circuitos secuenciales y en circuitos combinacionales es que de pronto todo el mapa tenga o esté lleno las celdas con unos, que este es el caso. Entonces, si todas las celdas son unos, quiere decir que el segmento C y el segmento F se conectan al positivo de la fuente. Con ello garantizamos que esos dos segmentos siempre van a estar encendidos. Ahora el mapa de los segmentos de 1 y de 2 nos da B negado. El mapa para los segmentos H, J y L nos da A negado por B. Aquí tenemos el caso contrario al de los segmentos C y F. Acá el segmento I, K y M, esa información no tiene ningún 1. O sea que todos valen 0. Y si todos valen 0, quiere decir que estos tres segmentos los vamos a conectar a tierra. Con eso garantizamos que siempre estén apagados, siempre van a estar en 0 lógico. Y finalmente el punto decimal. Aquí tenemos, tiene un solo 1 y su simplificación sería A por B. Comienza todo el análisis de la parte secuencial. Entonces comenzamos con el flip-flop tipo D, su tabla. La tabla tiene que ver con el estado actual y el estado siguiente. Y con la tabla de excitación, que la tenemos aquí al lado derecho. Entonces, vamos a hacer la comparación entre los dos datos que están en verde para saber cómo va a ser la entrada al flip-flop tipo D. Entonces, en el estado actual vale 0. En el estado siguiente también va a valer 0. Entonces venimos aquí y miramos, en el estado actual vale 0, en el siguiente vale 0, esa entrada tiene que estar en 0. Entonces esa entrada está en 0. Luego comparamos las A, o sea, el actual con el siguiente. Actualmente está en 0 y va para 1. Está en 0, va para 1, esa entrada tiene que estar en 1, tiene que estar en 1. Y así hacemos 1 a 1 cada uno de los datos, tanto de los estados actuales como los estados siguientes. En la generación de la tabla, pues sabemos, si estamos aquí, este es el 0, si estamos en el 0, ¿cuál sería el estado siguiente? El 1, y está el 1 en binario. Si estamos en 1, sería el 2, si estamos en 2, sería el 3 sería el 0, y se repite. Entonces aquí tenemos la tabla de verdad, tabla de excitación, y recuerde que esta tabla se baja a mapas. ¿Y qué datos bajamos a mapas? Bajamos a mapas tanto la entrada de A como la de B. Es un mapa para la A y otro para la B. Pero ojo, son estos datos, no estos. ¿Listo? Entonces bajamos esos datos a los mapas, realizamos la simplificación correspondiente y nos dice que DA es igual a A negado, DB nos da, son dos islas, nos da A negado por B más A por B negado, y esta función booleana es la característica de la compuerta XOR. Entonces aquí ya tenemos los circuitos que hay que implementar para la parte secuencial realizada con flip-flop tipo D. Ahora tenemos flip-flop tipo JK. Entonces ya no tenemos dos entradas, sino que vamos a tener 4 entradas en los flip-flop, porque cada flip-flop tipo JK tiene dos entradas, la entrada J y la entrada K.
acá está la tabla de excitación y utilizamos el mismo método, comparamos el actual con el siguiente. Entonces actualmente está en 0 y en el estado siguiente está en 0. Venimos y miramos la tabla de excitación y dice si actualmente está en 0 y en el estado siguiente también está en 0, las entradas deben estar en 0x. Luego la de color fucsia, si actualmente estamos en 0, y vamos para 1, estamos en 0, vamos para 1, sus entradas tienen que ser 1 y x, 1 y x. Y así mismo diligenciamos toda la tabla. Hay que poner mucho cuidado que si se compare el estado actual, la variable del estado actual con su correspondiente del estado siguiente, que no va a comparar la B con la A o viceversa, la A con la B, que sea B con B y A con A. Entonces las entradas al flip-flop, a los dos flip-flop, las bajamos los datos a los mapas de Carnot. Entonces en este caso serían 4 mapas y nos da que los mapas de JA y KA todas van a tener 1, porque yo puedo poner, recuerde que las X, que son estados de indiferencia, el usuario las pone a valer por lo que le convenga. Entonces yo digo, bueno, estos dos unos valen 1, estos dos X van a valer 1, entonces yo puedo coger aquí un cuarteto y lo mismo para este otro mapa. Entonces ya sabemos, si todo el mapa está lleno de unos, quiere decir que va conectado al positivo de la fuente, a BCC, y resulta que los dos mapas son iguales. Entonces aquí está JA, es el mismo mapa que KA y van conectados a BCC, en este caso a 5 voltios, y bajamos la información del JB y KB y asumimos de que esta X va a valer 1, entonces aquí formamos una pareja, y que esta X también va a valer 1 y formamos una pareja ahí, y miramos y nos damos cuenta que esa pareja es la misma. Entonces JB y KB son iguales y simplificando eso nos da A. Entonces este serían las funciones que habría que implementar para que realice la secuencia el flip-flop JK. Por último, el flip-flop tipo T. Recuerde que el flip-flop tipo T no es una referencia comercial. Se debe implementar con el flip-flop JK uniendo sus entradas. El hecho de unir la entrada J y K, esa unión se convierte en la entrada tipo T. Entonces tenemos aquí la tabla y al lado derecho la tabla de excitación. Entonces lo mismo, comparamos si actualmente está en 0 y en el estado siguiente va a estar en 0, si está en 0 y en el siguiente 0, la entrada T tiene que estar en 0, la entrada T tiene que estar en 0. Luego A actual está en 0, A siguiente está en 1, A actual está en 0, A siguiente está en 1, esa entrada debe estar en 1, y así diligenciamos el resto de la tabla. Terminado ese diligenciamiento, bajamos a mapas las entradas del flip-flop, que son TA y TB, bajamos los dos y realizamos la simplificación correspondiente del primer mapa de TA. Todos los datos son 1, entonces quiere decir que TA se conecta a BCC o 5 voltios positivos de la fuente, y TB es una pareja que nos da simplificado, nos da A.